Un saludo cordial a todos quienes realizan investigación, especialmente se dedican a las actividades de índole técnico y tecnológico. El tema de investigación a llevar efecto en esta ponencia es almacenamiento y su incidencia en el despacho de insumos alimenticios, específicamente para el caso Unidad Educativa Mariano Aguilera, Santo Domingo 2020. Ya lo iremos explicando detalladamente por qué nos hemos referido básicamente a dicho caso. Bien, si bien es cierto, a nivel nacional las unidades educativas públicas reciben los insumos alimenticios por parte del Ministerio de Educación. Estos insumos generalmente son receptados, almacenados y distribuidos en cada uno de los establecimientos educativos por parte de los docentes hacia los estudiantes. Este proceso se replica básicamente en todas las instituciones fiscales. Si bien es cierto, en Santo Domingo de los Áchiras el Ministerio de Educación entrega aproximadamente 113,000 kits alimenticios a aproximadamente 330 instituciones educativas fiscales. Estos kits tienen algunas particularidades, puesto que generalmente son entregados con base a la inducción de algunas combinaciones, como se puede visualizar. Cada una de estas combinaciones son entregadas en los tiempos establecidos con respecto a un cronograma específico. Un punto interesante a tomar a consideración es que a pesar de que existe un esquema estratificado y pertinente respecto a la distribución de estos insumos alimenticios, los mismos que van desde la empresa proveedora hasta el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación por medio de los distritos hace llegar estos kits alimenticios a las unidades educativas. No se conjetura o no se visualiza un proceso sistemático en el interior de dichas instituciones educativas. Es decir, no se puede establecer a ciencia cierta cuál es el parámetro de control, el parámetro de almacenamiento, el parámetro de despacho que se lleva a efecto en cada una de estas instituciones educativas respecto a los procesos logísticos que son objeto de análisis en este momento. Con base a esos lineamientos es imperioso generar este análisis, este estudio, para poder generar una concepción más amplia de cómo se lleva a efecto el tratamiento de estos insumos dentro de estas instituciones. Si bien es cierto, tanto en el almacenamiento como en el despacho, ya específicamente haciendo referencia a la institución educativa Mariano Aguilera como un punto base, puesto que para futuras investigaciones y para llevar a efecto este proyecto de investigación que estamos refiriendo, que estamos analizando, que estamos nutriendo, hay que hacer un análisis de diversas instituciones y generar una ponderación técnica al respecto. Sin embargo, para efectos específicos de esta ponencia se hace referencia específica a esta institución, a la Unidad Educativa Mariano Aguilera. Y en efecto se puede evidenciar algunos inconvenientes en el contexto del almacenamiento y en el contexto del despacho, aún tomando en consideración que esta institución dispone de una bodega con 6 años de funcionamiento. No obstante, a pesar de que existe la bodega, pues esta no es utilizada adecuadamente y eso lo vamos a comprobar más adelante con base a la indagación que se efectuó. Con base a este contexto y tomando como referencia que la particularidad fundamental es determinar cómo el proceso de almacenamiento puede afectar en el despacho de estos insumos, es decir, para que estos insumos escolares, estos insumos alimenticios, kits alimenticios, lleguen de manera adecuada, oportuna y eficiente hacia los estudiantes y no haya ningún tipo de inconveniente al respecto. La formulación se plantea de la siguiente manera: ¿cómo el almacenamiento afecta el despacho de los insumos alimenticios en la unidad educativa Mariano Aguilera? Posteriormente, a medida que vayamos desglosando cada uno de los instrumentos y su aplicación, podríamos profundizar más y comprobar los diversos inconvenientes que se han suscitado en torno a estas dos variables logísticas. Con respecto a eso, el objetivo fundamental de la presente investigación es analizar, indagar, identificar, estudiar el proceso de almacenamiento y los factores de incidencia en la gestión de despacho en este tipo de productos o kits alimenticios en las instituciones educativas fiscales Santo Domingo. Para este contexto, tomando como referencia específica la indagación preliminar de la Unidad Educativa Mariano Aguilera.
reitero, es importante tener clara la concepción del estudio al cual nos estamos direccionando, específicamente al análisis del tratamiento de estos insumos escolares en cada una de las instituciones educativas. Para ello, nuestro punto base, la unidad educativa Mariano Aguilera. Como alguna fundamentación teórica que puede viabilizar este proceso, darnos una pauta más básica, más elemental y esencial en torno a las variables logísticas de estudio, pues el almacenamiento, según Balao 2008, considera que las buenas prácticas de almacenamiento lógicamente ayudan a identificar diversos parámetros estratégicos y establecer diversos procedimientos en condiciones aptas para el almacenamiento, específicamente haciendo referencia a los productos perecederos, que es una de las características de los insumos que se están poniendo a consideración en el presente estudio. Con respecto al despacho, Murillo 2018 establece que uno de los principales requerimientos fundamentales dentro del contexto del despacho es generar una documentación oportuna que pueda, en este caso, generar las condiciones adecuadas para el control del mismo. ¿Sí? Pero hay que tomar en consideración que el despacho está supeditado a la tipología del producto que se pretende, en este caso, entregar. Entonces, esto implica que cada proceso de despacho tiene que ser adaptable a la actividad en la que se está llevando efecto. ¿Sí? Y estas actividades, y haciendo referencia a estos productos, pues tienen sus propiedades, sus características y hay que adaptarse a ello. Con respecto a la metodología, el diseño es de índole no experimental, eso está claro, el enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo debido a la utilización de los presentes y de los instrumentos que vamos a denotar posteriormente con un ámbito transversal. El tipo de investigación es exploratorio descriptivo y las técnicas de análisis vamos a utilizar los descriptivos estadísticos, haciendo referencia básicamente que la identificación de variables, y es importante recalcar esto, es el almacenamiento y despacho. Para poder concretar este estudio, se generan dos tipos de muestreo. El muestreo no probabilístico por conveniencia, en donde se hace mención a la identificación de 22 docentes quienes están inmersos en el proceso de almacenamiento y despacho del producto en la institución educativa. Y de igual manera un muestreo probabilístico para cuantificar el número de estudiantes que serán analizados para poder conjeturar de manera más propicia el estudio. Si bien es cierto, la población total en la unidad educativa es de 2.659 estudiantes, aplicando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, obtenemos un total muestral de 335, factor preponderante para poder continuar con el estudio en mención. Como técnicas, hacemos referencia lógicamente a la observación, a las encuestas que estarán direccionadas tanto al personal docente como a los estudiantes. Al personal docente recalco que está relacionado directamente con las actividades logísticas de almacenamiento y despacho de ese tipo de productos. Y además se hará referencia a la inducción de una matriz de eficiencia de procesos en donde mediante la aplicación de los KPIs o indicadores de gestión logística se podrá apreciar matemáticamente los porcentajes de eficiencia tanto en el almacenamiento como en el despacho, haciendo referencia a su inducción y, lógicamente, al resultado que se ponga en consideración. Como resultados podemos denotar básicamente que con respecto a los sobrantes y haciendo referencia a la percepción de los docentes encuestados, el 68.2% considera que sí existen sobrantes, se generan sobrantes y que básicamente no se sabe qué hacer con estos excedentes. Punto importante y punto de inflexión que hay que tomar en consideración. Respecto a las condiciones del almacenamiento, pues el 59.1% están de acuerdo con que las condiciones no son las propicias, puesto que a pesar de disponer del área de bodega necesaria, ¿sí? Esta presenta algunas particularidades que no favorecen a la conservación del producto, entre otros aspectos.
que son de relevancia para poder tomar en consideración en el estudio. De igual manera, el 63.3% establece que en algún momento determinado se ha generado esto de los productos caducados, dado que no han sido entregados quizá en el tiempo propicio. Y con respecto al lugar de despacho, como se puede visualizar en el resultado, generalmente estos se generan en el aula con un 49%. Sin embargo, también se dan los casos de que se genera en bodega o que se genera en la inspección de la unidad, lo que significa que no hay una planificación propicia en el contexto del despacho para poder establecer un solo lugar para distribuir dicho producto o dicho kit alimenticio a los estudiantes. Con respecto a los indicadores KPI, se puede identificar que la capacidad de almacén en promedio representa un 77%, es decir, que disponemos del lugar, del área física necesaria, pero no obstante, siempre recalcando que esta amerita adecuaciones importantes en torno al contexto logístico. Con respecto a la eficiencia del despacho, se establece una eficiencia que supera el 90%, lo cual es fehaciente, lo cual determina que a pesar de las circunstancias, el producto, los docentes se preocupan por la entrega de ese producto y ese producto llega a manos de los estudiantes. Como conclusiones, podemos establecer que los hallazgos determinan que la unidad educativa Mariano Aguilera no se genera un procedimiento fehaciente en la gestión de almacenamiento, puesto que hay muchos factores de inflexión que deben ser retroalimentados, como lo dijimos anteriormente, la humedad del lugar, lugar, la forma en que se almacena el producto, entre otros aspectos, la no disposición de pallets o de herramientas indispensables para viabilizar el proceso de almacenamiento. No obstante, es importante recalcar que el proceso de despacho de insumos alimenticios es fehaciente y matemáticamente está bajo los lineamientos establecidos o los lineamientos favorables. No se genera un control de plagas y eso es importante también, puesto que es un factor de relevancia. Los productos se caducan y recalcamos nuevamente que las condiciones de bodega para esa institución no son las adecuadas. La capacidad utilizada del almacenamiento abarca el 77% y lo que pusimos a mención, la eficiencia de la distribución preliminar, supera el 90%. Importante tomar como referencia respecto a este ítem de aprendizajes. El desarrollo de la investigación, si bien es cierto, propende a la incursión del análisis sistémico de las diferentes actividades en el ámbito del almacenamiento y despacho. Con base a esta indagación, a este estudio, se amplía el conocimiento en torno al manejo y tratamiento de los insumos alimenticios, de estos kits alimenticios en las instituciones educativas fiscales. Ojo, investigación que no ha sido abordada con anterioridad, por cuanto requiere de un proceso minucioso, un proceso exhaustivo, y no solo con esta institución educativa. Recalcamos que el proyecto pretende abordar y cuantificar diversas instituciones educativas para poder generar una ponderación técnica y generar un resultado mucho más fehaciente. Lógicamente, el conocer e identificar los factores críticos en el contexto logístico, específicamente dentro del ámbito de estas instituciones, se permite establecer la base fundamental para la concreción de una propuesta o un modelo de gestión aplicable o estandarizable para todas las instituciones fiscales que desarrollan esta actividad. Se puede poner a consideración las referencias bibliográficas y de mi parte agradecerles infinitamente por su atención, siempre a las órdenes.